Señor, en esta mañana, Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí, Señor. Porque tú estás aquí, Señor, dándonos ese poder. Porque para ti es toda la gloria, mi Señor. Porque para ti, Señor, es toda la honra, Padre. Llegamos, Señor, ante tus pies, Señor. Llegamos ante tus brazos para que tú nos abraces, Señor. Nos apapaches, Señor, y nos des, Señor, seguridad. Oh, gracias, Señor, en esta hora. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conecta a esta hora, Padre, para escuchar tu palabra, mi Señor. Para que tú seas, Señor, fuente, Señor, de todo gozo. Para que tú seas, Señor, fuente de toda adoración, Padre. Oh, gracias te amo, Señor. Porque ahora, Señor, tú nos das la oportunidad de estar ante tus pies, Señor. A estos pies, Señor, que llegamos porque ese es el lugar más alto. De estar ante tu presencia, Señor, porque ese es el lugar, Señor, de privilegio. Y aquí, Señor, venimos a depositar todas nuestras cargas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, Señor, lloviendo paz sobre cada corazón, Señor, a esta hora. Sé tú, Señor, trayendo tranquilidad a cada hogar ahora conectado, Padre, ahora enlazado, Señor. Que por medio de las redes, Señor, se despliegue tu aroma, Señor, y tu presencia, Dios. Impactando corazones, Dios. Transformando vidas, Señor. Que eso, Señor, que haya albergado, Señor, en mi corazón como resentimiento, amargura, temor, frustración, Señor. Se vaya derrumbando, Señor, de la muralla, Señor, que yo mismo he construido, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, en esta mañana tomando el control, Señor, de mis palabras. Háblanos hoy, Señor, con autoridad y poder, Señor. Considerando, Señor, que no soy nada ni nadie, Señor, un siervo más, un soldado más. Sé tú, Señor, haciendo a esta hora, Señor, lo que más quieras, Señor, lo que más deseas, Señor, que es glorificar tu nombre. Para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra, Señor. Porque no hay lugar más alto, Señor. Porque no hay sueño más alto, Señor, que pensar en ti. Por eso, Señor, que a medida que pase el tiempo, Señor, yo sea más transformado, Señor, de acuerdo a la estatura del varón perfecto, Dios. Gracias, Señor, por darnos lo que nos das. Por el poder que hay en tu palabra, Señor, el poder transformador, Señor, con que todos los días me enfrento, Señor, al mundo entero, Señor, y puedo decir que tú controlas mis actos, que tú diriges mis pensamientos, que tú, amado Dios, estás al control, Señor, de mi vida, Padre, gracias. Gracias porque en ti todo lo tengo, Señor. Te doy gracias por cada persona, Señor, en línea y los que no pudieron hacerlo, los que se conectarán más tarde, Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Dios. Y utiliza, Señor, esta situación para que muchas personas, Señor, vuelvan los ojos a ti, Dios. Porque tú prometes, Señor, sanar tu tierra, Dios. Porque tú prometes, Señor, levantar al caído, Padre. Por eso hoy te damos gracias, Señor, de nuevo. Por esa presencia restablecedora y transformadora, mi Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, sea tú quitando, Señor, toda distracción. Sea tú, Señor, eliminando, Señor, todo bache, Señor. Gracias, Padre Dios, por cada uno de mis hermanos al otro lado, Dios. Gracias, Padre, Señor, por cada dificultad que colocas en nuestras vidas, porque sabemos que de ella, Padre, de ellas, obtendremos lo que tú necesitas de cada uno de nosotros, porque formas nuestro carácter, porque nos preparas, Señor, porque nos muestras quién eres, porque nos muestras tu poder, porque nos muestras tu misericordia, Señor, y a esta hora, Señor, clamamos por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder entender las cosas escondidas que solamente tú conoces, Señor. Oh, gracias, mi Señor.
Gracias por un tiempo más. La alabanza es tuya, Señor. La honra es tuya, Señor. Y la gloria es tuya, Señor. Abre los cielos, Señor, a esta hora, Dios. Limpia los aires, Señor. Que destile, Señor, de ellos, Padre Santo, Dios, paz y tranquilidad. Que el poder, Señor, de tu presencia, Señor, sea limpiando, Señor, de toda inmundicia que pueda haber, Dios. Entra tú, Señor, en cada casa, Señor, en cada rincón para limpiar con tu presencia lo que no sea tuyo, Dios. Quítalo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, dándole calma a cada uno de mis hermanos, dándole tranquilidad, paz, sosiego, dominio propio, Dios. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Padre. Te amo, Señor, a esta hora. Es en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Quiero ver hermanitas aquí saludando. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Cómo los ha tratado todo este tiempo? Ayer precisamente hablábamos o mandaba un mensaje de que es necesario en este tiempo aprovecharlo al máximo, ¿no? A veces nosotros pensamos que estos tiempos son para encerrarnos y pasar nuestras actividades o pasar nuestro aburrimiento encerrados en nuestros cuartos tal vez, o tal vez haciendo nuestras cosas. Es que este sea un tiempo para edificar, que este sea un tiempo para vivir en familia, que este sea un tiempo para compartir, que este sea un tiempo para el avance y para la gloria de Dios. Aprovechen que están unidos y que tienen todo el tiempo del mundo para que puedan hacer esos devocionales en familia, para que puedan acercar a ustedes a esa familia que tal vez está fracturada. Cocinen juntos, hablen juntos, aprovechen el tiempo juntos, sobre todo escudriñen la palabra juntos. Es necesario crear lazos de comunión entre nosotros y sobre todo de hermandad a este tiempo. Tal vez nos quejamos porque nuestro esposo y nuestra esposa no nos colocan el suficiente cuidado, la suficiente atención, y este es el momento para entrar allí. A ver, yo quiero que la gente salude. Yo no sé por qué la gente es tan rogada. A veces uno en los grupos dice, escribe cualquier cosa, pero nadie contesta. ¿Y qué? Y es tiempo de que seamos más humanos unos con otros, ¿no? Por este tiempo ya es muy complicado darnos un abrazo y darnos la mano, pero aprovechemos las herramientas que tenemos para poder ser más hermanos y ser un poco más amables con las personas. Estos medios son tan fríos. De hecho, predicando aquí hace 8 días les decía que predicando ante un computador me siento como bastante incómodo. Por eso me gusta que interactúen. Le doy la bienvenida a Juan, que se conecta a esta hora. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. No sé si habrá más. Por ahora solo veo a él. Bueno, estamos hablando de muchas cosas y es muy importante por este tiempo tener en claro una, y es que nuestro testimonio es muy importante. Saludos a Kevin. Kevin, Dios te bendiga. Buenos días, cielo. Y hablábamos del testimonio. El testimonio es muy importante en nuestras vidas, sobre todo como nosotros de creyentes. En este tiempo estamos probados, o más bien nuestra fe está siendo probada ante una situación, y no quiero volver a ahondarme en lo mismo. Los medios están saturados del tema, los noticieros están saturados del tema, yo estoy saturado del tema.
Y es muy cierto que estamos en un tiempo bastante complicado, pero tal vez eso nos está separando, o más bien nos está distrayendo de otras cosas que tenemos que tener en perspectiva y en nuestra mente. ¿Qué es eso? Y es efectivamente la palabra de Dios. ¿De qué se trata este tiempo? Este tiempo se trata de que todo el mundo está sufriendo y que todos necesitamos una palabra de esperanza y una palabra de ayuda, pero la palabra de ayuda y la palabra de esperanza no únicamente se da cuando estamos prendidos a la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho y es importante. Entonces, con base en esto, yo preguntaría, ¿cuál es tu testimonio en este tiempo? O bueno, ¿cuál ha sido tu testimonio? Porque pues nos decimos creyentes, nos decimos que creemos en nuestro Señor, pero ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Estamos realmente reflejando la fe que deberíamos tener? La fe en el Señor, la fe en nuestro único Rey y Salvador. Nuestro testimonio es muy importante. Este testimonio, o sea, pregúntate en qué situación estás desesperado, estás con falta de fe y eso mismo estás proyectando porque muy seguramente las personas cuando te ven están diciendo, pero este es el creyente, este es el que dice que cree en Dios, mírelo cómo está. ¿Por qué lo digo? Es una situación en donde muchos de nosotros tal vez usted que le estoy hablando, se está viendo necesitado y no tiene el sustento que Dios promete por la situación que estamos enfrentando. Inclusive desde antes que esto llegara a pasar, tal vez no lo tenía. El sustento no llegaba, el sustento no llegó y ahora es más complicado por el tema. Entonces, ahí es cuando uno entra en desesperación, entra en angustia y ahí es donde es probada la fe. Eh, muy seguramente eso es lo que está reflejando la gente. Y la gente te ve, tú eres sacerdote, le estoy hablando a un varón tal vez, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres el sacerdote de tu casa y si tus hijos te ven en desespero y si tus hijos te ven en esa angustia, pues van a empezar a cuestionarse cuál era la fe que tú tenías. Porque si de antes de que esto pasara, tu fe era nula, tu testimonio era nulo, porque salías de la iglesia, levantabas las manos, pero salías de la iglesia y eras totalmente como un inconverso cualquiera. Entonces ese testimonio daba mucho que pensar a tu familia. Y ahora que llega esta situación, pues peor. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar del mal testimonio que a veces somos, porque es que nadie está exento. Pues estoy hablando a sacerdotes, pero también estoy hablando a las mujeres, porque sabemos que estas amadas princesas de Dios, hoy tengo aquí a varias conectadas. Martica, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para toda tu familia. Eh, También tenemos a Luis Hernando. Luis Hernando, un saludo enorme. A estas mujeres y estas princesas que son solas en su hogar. Y no solamente eso, debemos aceptar y debemos reconocer que nosotros como varones, pues la verdad no la hacemos. Ellas son las que tienen el control de absolutamente todo. Lo hemos dicho varias veces. Y ellas son básicamente, inclusive hasta los sacerdotes, porque a veces el varón ese rol como que no lo hace. Como que no lo hace. Nosotros los sacerdotes nos dedicamos, pensamos que el hecho de ir a proveer a la casa ya está. Tú vas y trabajas, consigues el dinero, llevas a tu casa y eso es absolutamente todo. Eso es absolutamente todo lo que haces y la verdad, la obligación y la responsabilidad va más allá de proveer y es llevar a tu familia y llevar a tu gente a conocer a Dios, ¿m? A hacer devocionales en familia, a escudriñar la palabra en familia. Todo esto hace un sacerdote que a levantar espiritualmente a su familia, pero el sacerdote no lo hace, no lo hace y el que toma este rol en sus manos son estas princesas. Hemos dicho y se ha visto que las iglesias siempre están llenas de más mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué? Mm, Varones no hay que lleven la palabra de Dios,
que acepten el reto. Y no solamente es el reto, acepten la dirección de Dios. Esto está escrito en la palabra de Dios. Es un rol que se le ha dado al varón y el varón como tal tiene que cumplirlo. Es una dirección de Dios. No es porque me tocó o no es porque no quiero hacerlo o es porque no. Es un rol que tiene que aceptarlo el varón y él tiene que ser el sacerdote de su hogar. Pero pues no tenemos sacerdotes. Y por eso es que a veces nos preguntamos, ¿por qué el hecho de que hay pastoras en las iglesias? Y es que, hermano, si usted no se levanta, muy seguramente lo harán las mujeres, porque hasta las piedras hablarán, dice la palabra de Dios. Entonces, hombre, ante esta situación, pues vemos reflejadas muchas de las cosas que queremos o que quiere hablar el Espíritu Santo en este día, y es ese testimonio. El testimonio de ser, el testimonio de fe que nos proyecta a saber quién somos en Dios. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque es que vamos a hablar de los malos testimonios. Y pues lamentablemente en la Biblia hay muchos ejemplos de esos malos testimonios, de esos malos ejemplos que no debemos seguir. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a escudriñar la palabra en el día de hoy. Vamos a ir a Génesis 20. Génesis 20, desde el verso 1. Amén. Ya todos estamos ahí. Alguien que me diga un amén. No tantos. Es increíble que inclusive aquí hay gente que se conecta hasta ahora, sabiendo que el servicio es a las 9 de la mañana, o sea, ni siquiera cuando están en casa. Es increíble. Bueno, vale. Génesis 20, desde el verso 1 nadie dijo amén, entonces voy a continuar. Desde el verso 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Caes y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermana? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué, en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es.
Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Vemos una historia tremenda. Y vemos una historia tremenda y es que estamos ante uno de los siervos más preferidos en la Biblia. De hecho, Abraham fue considerado amigo del Señor, caminaba con el Señor, era amigo de Dios. Entonces, estamos en Génesis 20, donde Abraham tiene toda la bendición del Señor. Pero ¿en qué está metido Abraham en este instante? Está metido en Gerar. Si ustedes ven desde el verso 1, donde dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como ¿qué? Como forastero. Habitó como forastero en Gerar. Hermano, Gerar, donde estaba Milec, era una tierra de inconversos. Allí ya nadie creía en Dios, no tenían el mismo conocimiento de Dios que tenía Abraham. Es decir, haga de cuenta usted que es usted en medio de tanta peste, en medio de tanta dificultad, llegando a una tierra donde nadie conoce a Dios, donde todo el mundo tal vez, no lo dice aquí, inclusive vamos más adelante a escudriñar un poco más de la historia y vemos que Abimelech es confrontado, o más bien se le aparece a Dios. O sea, es un pueblo totalmente inconverso, pero Abraham es converso, Abraham cree en Dios, Abraham sabe de Dios. Y resulta en esta historia, ¿qué resulta ser? Así en forma de resumida de lo que acabamos de leer, es que Abraham empieza a ser nómada, es decir, empieza a buscar la tierra o buscar las promesas de Dios. Error tras error lo lleva a salir de Egipto cuando el Señor le dice que no vaya a Egipto. ¿Por qué sale de Egipto? Porque en Egipto hay mucha hambre, igual que le está pasando ahora y era lo que decíamos hace 8 días. Hay mucha hambre en Egipto y él decide por esa angustia y esa desesperación irse a otra parte a conseguir los víveres. ¿Irse a dónde? Irse, pues empieza a bajar a Egipto. Después de todo eso, él empieza a buscar y empieza de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Aquí es donde dice que sale de la tierra del Negev y luego pasa por Cades, luego pasa por Sur y luego habita. Y ese habitar es que llega a vivir allá, a la ciudad de Gerar. ¿Y que habitaba en Gerar? Como vuelvo y le repito, era gente que no conocía al Señor. O sea, ahí es cuando uno llega y se detiene a pensar: yo tengo que ser testimonio para las personas. Yo conozco a Dios, yo tengo que enseñar de Dios. Yo conozco a Dios, la gente tiene que aprender de Dios por mí. No debe ser al contrario. Pero ¿qué pasó acá? Pues que llegó a Gerar, se encontró con que era este tipo de situación que les estoy comentando, donde nadie conocía a Dios, y tuvo miedo. ¿Y tuvo miedo por qué? Tuvo miedo porque en aquel entonces eh, todos los reyes podían acceder, o más bien podían llegarse, como dice aquí la palabra de Dios, a las mujeres que no estuvieran casadas. ¿Sí? Ellos tenían derecho a tener su harén con muchas mujeres, siempre y cuando ellas no estuvieran casadas. Entonces, ¿qué pensó Abraham? Pues mi mujer, llegó yo forastero a una tierra donde nadie me conoce, llego con una niña que es bastante bonita, es bien agraciadita ella, y entonces apenas me vean con esta vieja entrando, pues me van a matar. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle a mi mujer que hagamos un pacto entre los dos y que diga que es mi hermana. Y yo también diré que es mi hermano. Y que ella diga que yo soy su hermano. La hizo pasar por su mujer. ¿Qué pasó aquí? Pues hombre, hay un hijo de Dios aquí metido.
Hay un hijo de Dios que tiene promesas, pero hay un hijo de Dios que está mintiendo. Hay un hijo de Dios que está engañando. Hay un hijo de Dios que está dando mal testimonio. Pero lo que más resulta aquí interesante, o más bien inconcebible, bueno, ni tan inconcebible porque es que esa es una situación en que estamos involucrados todos, a todos nos ha pasado alguna vez. Y no alguna vez, muchas veces de que la verdad no somos buen testimonio para nada, ni siquiera para nuestra familia. Por eso decía yo al principio, hay muchas personas que en la iglesia son unos y en la casa son otros. En la iglesia levantan las manos, cuando la levantan, hacen lo que tienen que hacer, pero salen de ahí en su casa, son displicentes, son orgullosos, son gritones, son maledicientes, tratan mal a sus hijos. Pues eso es un testimonio para los hijos que si yo veo a un papá así, veo a un papá orgulloso y altivo, pues yo sencillamente no voy a confiar en lo que diga o haga mi papá, por obvias razones. Y pues en la calle es peor, ¿no? Esto le pasó a Abraham. Abraham es un creyente y empieza a dar mal testimonio, empieza a mentir, hace pasar a su esposa por su hermana, mintiéndole. Pero ¿qué pasó? En esa noche en que el rey Abimelech toma a su esposa, a la esposa de Abraham, toma a la esposa pues para acostarse con ella, para tener relaciones con ella, lo detiene el Señor. Lo detiene el Señor y le aclara la situación. No lo detiene el esposo. Es más, póngase usted a pensar en qué estaba pensando Abraham para poner en riesgo a su esposa. Ya se la ofreció. Era su esposa y no le dio, no se le dio nada, simplemente la ofreció por temor a perder la propia vida de él. ¿A dónde llega el egoísmo? ¿Era un hijo de Dios? Sí, era un hijo de Dios, pero lleno de egoísmo. Y la ofrecen, se la entrega. Y él ya estaba a punto de llegarse a la mujer de Abraham cuando se le aparece Dios. ¿A quién se le aparece Dios? A un inconverso. A un inconverso. Y le dice, no hagas eso, porque este señor que está ante usted es un profeta. Yo creo que el man se puso a pensar, ¿este man profeta de dónde? Todo lleno de mentiras y todo lleno de patrañas profeta. Yo no creo mucho. Yo no sé qué pensaría él, pero el caso es que llega y empieza a vaciar a Abraham. No, oiga, ¿usted por qué vine aquí a hacerme esto? A la hora de que yo llegue a llegarme a su esposa, el Señor me parte en dos. ¿Usted por qué lo hizo? Y eso es, o sea, no hay nada más vergonzoso, mi hermano, que usted sea avergonzado por alguien que no es creyente. Alguien que diga a usted, oiga, usted está haciendo eso, usted está gritando, usted está mintiendo, usted está engañando, usted está robando, luego usted no es creyente. Es vergonzosísimo que en el momento en que usted se enfrenta a una situación de estas, donde usted se considera creyente, donde usted le diga a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor, y que un momento a otro se vea confrontado ante esa misma gente diciéndole que usted es un tráfuga y es un doble, bastante vergonzoso. Y eso le pasó a Abraham, pero mire que no era la primera vez que le pasaba. Esta era la segunda vez que le pasaba. Vamos a ir estamos en Génesis 20, vamos a ir a Génesis 12, vamos a retrocedernos un poco a Génesis 12, porque esta es la segunda vez que a Abraham le pasaba. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, noten que aquí Abraham no había sido convertido del todo, hasta ahora estaba en ese proceso. ¿Por qué lo digo? Por cómo escribe Abraham. No es Abraham, sino Abraham. O sea, no había tenido un encuentro. Ahí empieza a tener su proceso. Pero la historia que empezamos a contar es en el verso 20. Eso quiere decir que pasó bastante tiempo y él volvió a caer en la misma situación. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire que aquí el Señor le promete. Dice, vete de tu casa, vete de tus hijos, abandona todas tus parientes y vete a la ciudad que yo te mostraré. Y aquí llega la promesa. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y Abraham se fue en obediencia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ese Negev, que es donde arranca el versículo 20. Miren que aquí, en el verso 2, empezamos a contar todo lo que el Señor le prometió a Abraham. Todo lo que le prometió, todo lo que le dijo, todo lo que todo lo que le entregó, todo lo que por fe creyó Abraham, está aquí desde el verso 12. Entonces, primero le da la promesa, y con la promesa en mano, como hacemos todos, porque todos tenemos esa promesa en las manos, todos tenemos esa promesa en nuestro corazón del Señor, ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? Mire lo que pasa ahí en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Recordemos que el Señor le había prometido que se fuera ¿para dónde? Para Canaán, pero que se quedara quieto. Y pese a esa promesa, él bajó a Egipto. Acá dice, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ante una situación de dificultad, ante una situación de angustia, Abraham no recordó la promesa del Señor y desobedeció y bajó a Egipto. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. La primera vez que pasó esto, en el verso 20 vuelve a pasar. Alguien hijo de Dios, alguien con promesas, pero alguien que engaña, alguien que miente. Esta es la segunda vez que Abraham procede de esta manera. Y sí, había una relación con Dios, había promesas de parte de Dios. ¿Por qué Abraham procede así? Porque dijo que era su hermana. Mire, estamos en el capítulo 20. Génesis 20. ¿Por qué dijo que era su hermana? ¿Por qué? ¿En qué momento él empieza a tener ese corazón para poder llegar a mentir? Ahí dice en el capítulo 11, en el verso 11, perdón, y Abraham respondió, estamos en el capítulo 20, y Abraham respondió, porque dije para mí,
ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Sarai era estéril. Recuerden que Sarai a esta altura no podía tener hijos todavía. Sarai era estéril y en aquella época cualquier rey podía tomar o a cualquier mujer siempre y cuando, como dijimos al principio, no estuviera casada. Mire lo que pasa aquí en Génesis 20 en el verso 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es decir, eso es lo que decíamos hace mucho tiempo, hace pues algunos meses, con el tema de las mentiras a medias. Yo creo que él diría lo mismo que decimos a veces nosotros. Si disfrazo esta mentira con algo de verdad, pues puede que no llegue a ser una mentira totalmente. ¿Qué pasaba con Sarai y qué pasaba con Abraham? Ellos dos eran medios hermanos, ¿sí? Y él la había tomado por su esposa y cuando dijo, esta es mi hermana, pues yo creo que pensaría, pues de todas formas no estoy mintiendo. Es lo que estábamos hablando hace algún tiempo con el tema de las mentiras a medias. Y de todas formas, sí estaba mintiendo porque era una mentira a medias. Estaba exponiendo a su esposa Sara. No era, ahí vemos la intención directa de Abraham o más bien de salvaguardar toda su integridad y que no le pasara nada a él, pero si alguna vez se preguntó qué le hubiera podido pasar a su esposa, yo creo que no lo pensó, simplemente lo hizo así como nosotros hacemos absolutamente todas las cosas sin pensar. En Génesis 20, desde el verso 3, Génesis 20, verso 3, dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermana. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. ¿Quién te estaba hablando? El Señor le estaba hablando a Abimelech, alguien que no tenía relación con Dios, alguien que no sabía quién era Dios. Aquí le estaba hablando a Abimelech. Abimelech no sabía que Sara era casada, no sabía absolutamente nada. Abraham le dijo que era su hermano. Había un pecado que estaba a punto de cometerse aquí. Y Abimelech lo sabía. Por eso le pregunta a Dios si castigaría al inocente. Ya, ya no era solo él, porque pues basta con que le hubiera llegado el pecado directamente a él, pero estaba en juego todo un pueblo el cual era gobernado por Abimelech. ¿Qué nos dice esto? Que todas nuestras decisiones no solamente te atañen a ti, sino atañen a muchas personas que hay a tu alrededor. Las decisiones que tú tomas no solamente te atañen a ti, sino atañen a toda tu familia. Y con nuestros gobernantes, pues usted lo puede comprobar. Todas las decisiones que toman los gobernantes no solamente les compete a ellos, sino a todo un pueblo. Y las malas decisiones las tenemos que pagar nosotros. Los malos manejos administrativos, económicos y hasta religiosos, tenemos que pagar nosotros las consecuencias porque, pues, al fin y al cabo, estamos bajo una sujeción. Y así estaba Abimelech. Él no sabía que ella era casada. Por eso le dice de esa manera, pues yo no sabía. Yo la verdad, yo lo hice de corazón. Él me dijo que era mi hermana. Yo no le vi nada de malo. ¿Por qué me vas a castigar a mí y a todo mi pueblo? Y miren ustedes que había un castigo y un castigo severo. Saltemos al verso 18. En el verso 18 dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. ¿A causa de quién? A causa de Sara, la mujer de Abraham. Es decir,
Cuando decimos que el Señor había cerrado toda matriz, era que en todo ese pueblo ninguna de esas niñas podía tener hijos. ¿Y eso era de chévere? No, lo dice muy clarito, lo dice ahí finalizando. ¿A causa de qué? A causa de Sara. A causa de Sara. No es porque se hayan portado mal o porque alguien robó en ese pueblo, no. Es por causa de Sara. Entonces usted preguntará, ¿pero por qué si no tenía la culpa a ellos? Por lo que les digo, ellos están en un lugar de privilegio, así como lo está usted. Usted está en un lugar de privilegio no es porque sea presidente, alcalde, gobernador o cualquiera de estos ladrones, sino porque usted es un hijo de Dios. Usted está en un lugar de privilegio y todas sus malas decisiones vienen a pagar los platos rotos los que están alrededor suyo, porque usted es un hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que a nosotros nos va a ser o sea, nosotros tenemos más responsabilidad con la palabra de Dios que las personas que no conocen. A nosotros nos van a dar más duros nos van a dar más duros por ser conocedores de la palabra. O sea, por eso tenemos que dar muy buen testimonio, porque mire lo que pasó acá. Y mire que acá en el verso 18 dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Milé por causa de Sara. Cuando usted ve el verso 12, cuando lo hizo por primera vez Abraham, en el versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron sus príncipes y Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer de la casa de Faraón. Y aquí dice que hizo bien Abraham por causa de ella. Pero cuando usted ve acá el verso 10, estamos en el capítulo 12. Cuando usted ve el verso 18 en adelante, que también coincide con el verso 18 del otro lado. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer y todo lo que tenía. ¿Qué pasó acá? Aquí como en el capítulo 20, también Egipto fue castigado por causa de ¿quién? Por causa de Sara, la mujer de Abraham. ¿Tenían ellos la culpa? No, no tenían la culpa. No tenían la culpa en absoluto, pero de todas formas, pagaron los platos rotos. Pagaron los platos rotos por todo lo que estaba pasando. Me pregunto cuántas veces Dios lo ha detenido a usted eh, siguiendo sus deseos egoístas. Porque, porque aquí el Señor detuvo directamente a Abimelech. Lo detuvo. Y Abimelech no era un hijo de Dios, no era un converso. Y él lo detuvo. Detuvo a alguien que no era su hijo. Por eso yo pregunto, ¿cuántas veces no nos habrá detenido el Señor antes de que lo conociéramos a él? ¿Por qué? Porque él sabía en la línea del tiempo que al final ibas a ser su hijo. ¿Cuántas veces no te ha detenido de tomar decisiones erradas cuando no eras su hijo? Cuando no eras parte de todas estas personas que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces no te ha detenido de meter las patas? Abimelech lo detuvo, dijo no te metas con ella porque ella es casada, porque este señor es un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no lo ha hecho con nosotros? En las personas del mundo hay integridad. Así le guste a usted o no le guste, hay personas que están en el mundo que tienen integridad. Y eso es para vergüenza de nosotros los que nos decimos cristianos. Y hay más integridad inclusive, como vuelvo y repito, de nosotros. Ellos son más íntegros totalmente. Por eso es que tienen la autoridad para poder decirle a usted, la verdad usted, su fe es más falsa que una moneda de cartón. En Génesis 27,
En en el capítulo 20, en el verso 7 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás y no la devolveréis. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y morirán todos los tuyos. Dios aquí le está recordando a Abimelech, o sea, al rey de esta ciudad, que está ante un mensajero suyo, el cual tiene una especial relación con él. Pues tremendo, o sea, qué trago tan amargo para el Hijo de Dios, volvemos a repetir, el ser descubierto en una mentira ante un inconverso. ¿Acaso no era esta la segunda vez que lo hacía? Sí, esta es la segunda vez. Porque Dios no lo castigó. ¿Por qué? Usted no se pregunta por qué Dios no lo castigó si su palabra es clara en cuanto al pecado. ¿Por qué no castigó a Abraham si su palabra es tan clara? Pues por la misma razón, hermano, que no lo ha hecho contigo y tampoco lo ha hecho conmigo. Algo que trascendió inclusive a su hijo. ¿Cuál es la razón? Por ese mismo amor que tiene y porque Él sabe lo que tú vas a hacer y por la misericordia. Al fin y al cabo, cuando nosotros somos hijos de Dios y nos arrepentimos y llegamos entre sus brazos, pues obviamente vamos a pagar todas las consecuencias de nuestros pecados, pero vamos a tener esa segunda oportunidad. Pero es un trago amargo de todas formas verse ante ese mal testimonio, ante ese episodio tan tremendo. Cuando vemos Génesis 26, vamos más adelante. Estamos hablando de Abraham, pero mire cómo llegan nuestras decisiones a ser parte de toda una herencia. O sea, no estoy hablando de maldiciones generacionales, porque ustedes saben que eso es carreta, pero sí estoy hablando de de las costumbres que le estamos, o sea, nuestra imagen y a quién le está llegando. Cuando vemos aquí a Génesis 26, Génesis 26, ahí hay un título que se llama Isaac, ¿en dónde? Isaac en Gerar, ¿cierto? Escribo ahí, no debo ser mal ejemplo marrán para mis hijos. Porque efectivamente, ¿cuál fue el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? El hijo de Abraham se llamó Isaac. Y mire lo que dice aquí el verso. Estamos ya en el capítulo 26 del mismo Génesis. Y el título dice Isaac en Gerar. ¿En dónde? En Gerar. Es la misma zona, la misma nación a donde Abraham quiso meter a su esposa por hermana. El mismo lugar, la misma descendencia, pero ahora iba a pasar con su hijo. Dice, después hubo hambre en la tierra, volvió a pasar lo mismo, hubo otra vez hambre. Le habían prometido a Isaac por medio de su papá que todo iba a estar bien, de todas formas él no hizo caso y bajó a dónde? A Egipto. Hizo lo mismito. Vuelvo y repito, esto no es ninguna maldición generacional, eso es el reflejo de una mala educación y cómo nos pueden ver a nosotros padres, nuestros hijos. Dice Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech. Yo no sé si este era el mismo Abimelech, yo creo que no. Yo creo que era el hijo del otro. O no sé, acá no lo enfatiza, pero miren lo que pasa. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. ¿Ustedes recuerdan quién eran los filisteos? Los mismos que se enfrentaron con David, el mismo del gigante. O sea, es un pueblo que siempre ha tenido problemas, un pueblo inconverso, un pueblo que adoraba a sus propios dioses. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que efectivamente los que habitaban en Gerar, los filisteos, no eran hijos de Dios. Y miren lo que pasa. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Le dijo lo mismito que le dijo a su papá Abraham. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. O sea, está diciendo, si tú te quedas, yo voy a estar contigo. Si tú te quedas, no vas a tener ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de aflicción, ningún tipo de angustia, porque yo voy a estar contigo y te voy a proveer, pero le llegó la desesperación por el hambre que había, igual que nos está pasando ahora, o que nos ha pasado siempre, y
desobedecíamos. Aquí Isaac desobedeció y vuelve y continúo con el relato. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, la promesa era brutal. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo esto que está diciendo de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos, se estará preguntando, pero ¿cómo así que guardó? Luego no se fue allá de engaño y de mentira. Sí, pero después de que pasó todo eso, recuerden que hizo lo más grande que puede hacer un ser humano, un hijo de Dios, y es creerle a Dios. Y eso se llama fe. Cuando pasó lo de su hijo, cuando le dijo el Señor que lo sacrificara, y él creyó en Dios. Y desde ahí las cosas cambiaron para Abraham y todas esas cosas. Y la misericordia del Señor sobre ese hijo cambió, igual que puede cambiar para ti, igual que puede cambiar para mí, si nos disponemos a cambiar y mutar nuestro corazón. 6, verso 6. Habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar, igual que habitó su papá. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es que es mi hermana. Otra vez aquí la misma cosa, ahora no con Abraham que lo hizo 2 veces, sino ahora es con el hijo. Vuelvo y te repito, todo lo que haces tú, tus malas decisiones y hasta tus malos pensamientos van a recaer directamente en tus hijos. Tu decisión es si permites o no permites que se continúe todos los errores que tú cometes. Es mi mujer, dijo, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Tuvo miedo, tuvo angustia, por lo mismo que pasó a Abraham, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. O sea, ¿cómo así que está acariciando a la hermana? O sea, como complicado. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. O sea, el tipo no se lo comió entero. Pues la vio acariciándola y dijo, ¿es cierto que es su mujer? Y llamó a Abimelech y le dijo, es cierto. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, estoy en el verso 9, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Vuelve y lo confrontan, igual que al papá 2 veces y ahora le toca a este. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Alguien, un filisteo, hablándole de pecado a alguien que supuestamente lo conoce todo. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel alto. Mire cómo llega el pasado, vamos a dejar hasta ahí. Cómo llega la misericordia del Señor, que aún así con todo lo que pasó, los prospera. Porque Él sabe para qué va a utilizar a las personas. Él sabe para qué utilizó a Abraham y Él sabe para qué utilizó a Isaac. Volvemos al capítulo 20. En el verso 8, capítulo 20, verso 8, dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué dice acá? Y temieron los hombres en gran manera. Un pueblo inconverso. Pero nos está llamando la atención algo y es que ahí en el verso 8 dice que temieron los hombres en gran manera. Está diciendo que en medio de todo lo que estaba pasando, Abimelech Abraham metió las patas y todo eso, pero Abimelech y todo su pueblo tenía temor de Dios. Y por eso Dios tuvo misericordia del pueblo. ¿Será que nuestro país tiene temor de Dios? Un pueblo que teme a Dios y un profeta que prejuzga igual que Jonás.
¿Qué estaba diciendo Abraham aquí? No, es que me da miedo ese pueblo, que qué tal que me maten a mí, maten a mi mujer, mejor hazte pasar por mi hermana. Está prejuzgando un pueblo sin conocerlo. Igual que Jonás, ¿usted recuerda lo que pasó con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive, pero ¿por qué? Porque estaba prejuzgando al pueblo. Allá todos son pecadores, allá son humanos inconversos, allá son esto, allá son lo otro. No me llevas para allá. ¿Para qué me vas a mandar allá si además de todo tú vas a seguir a terminar haciendo lo que a ti te da la gana? Lleno de prepotencia, lleno de soberbia, de todas formas le tocó ir a hacerlo. Pero prejuzgó también, igual que prejuzgó Abraham al pueblo de Gerar. Miren el verso 9. En el verso 9 dice: Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Aquí llega la confrontación. Recuerden ustedes cuando han sido confrontados. Cuando usted de pronto, todo creyente y todo lleno de fe, supuestamente, lo encontraron con la botella de trago en la mano. Uy, mírenlo. O lo encontraron con la palabra o con las groserías en la boca. Uy, cómo se expresa. O sencillamente lo encontraron con otra señora que no era la suya, señor. O a usted, mujer, la encontraron parqueada en un sitio que no es el que debería estar. Aquí llega la confrontación. Abimelech reprende a Abraham, un inconverso, alguien del mundo reprendiendo a alguien que conocía a Dios. Y le da lecciones de comportamiento, porque el mundo nos da lecciones de comportamiento todos los días. Pero nosotros criticamos al mundo. Y, y lo dijimos antes, inclusive el mundo es más íntegro que usted y yo juntos. Aquí no se distingue si más bien Abimelech es el profeta y no Abraham. Aquí no se distingue quién es quién. Aquí yo diría que es Abimelech y no Abraham. Acá no se sabe, o sea, me llegaron a preguntar a mí en ese momento, yo diría que más bien Abimelech es el sacerdote y no Abraham, es el profeta y no Abraham. Aquí llega la vergüenza, la hipocresía resultante de hacer mal las cosas, de no obedecer a Dios. Tu verdadero yo lo conoce, hermano, la gente por tus actos. Puedes engañarlos, pero no se te haga raro que ellos mismos te avergüencen. Como dijimos y hemos dicho siempre, Dios no puede ser burlado. Puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás lo harás. Inclusive va a llegar un momento en que te restreguen en tu cara tu falsa fe, tu hipocresía, tu falta de obediencia, tu falta de compromiso, tu falta de seriedad, porque esto es una falta de seriedad y una falta de compromiso de todas. Tu orgullo, hermano, hace tanto ruido que toda la gente lo nota, y el único que no lo nota eres tú, porque estás sordo. Tu proceder es tan oscuro que a veces las personas del mundo no querrán ser parte de eso. A veces vamos a la iglesia, y a veces inclusive la gente no te acompaña precisamente por eso, porque no quiere ser parte de algo que tú estás reflejando. Hipocresía, falsedad, desobediencia. No quieren ser parte de eso, están cansados del tema. Entonces, no te acompañan muy seguramente por ese tipo de cosas. Si Abraham hubiera dicho la verdad desde el principio, no hubiera habido ningún problema, pero mintió inclusive 2 veces. Y 2 veces mintió por lo mismo. Y después se vio reflejado en su hijo. Miren el verso 11 al 13. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, ahí es donde prejuzga, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Verso 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas: mi hermano es. La pobre defensa, mi hermano, aquí usted ve la pobre defensa de Abraham, que se justifica, porque esto es
Es para ganar el Oscar a la justificación. Desde el verso 11 está lleno de excusas. ¿Por qué hiciste eso? Le dice Abimelech. ¿Por qué me metiste en este problema? ¿No te estás dando cuenta que por tu pecado nos van a matar a todos? Porque mi pueblo se va a extinguir. Porque me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Ante la confrontación tan salvaje que le hace a Abimelech, este tipo lo único que acata de decir, todo lleno de babas, es porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, justificándose. Hija de mi padre, más no hija de mi madre, o sea, seguía justificándose. Y luego cierra con broche de oro y adivine qué hace, mete a Dios. En el verso 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa, como quien dice, pobrecito yo, pues qué más me tocaba, Dios me mandó. Entonces, pues, y mete a Dios. Es contrario o tal vez diferente a lo que nosotros hacemos. Te justificas, te justificas, te justificas y por último, igual que también hizo Adán, metes a Dios en la mitad. Una pobre defensa, una defensa hasta ridícula es. Miren el 14 al 16. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a quién. Abraham. Yo a este man no le doy pero nada, pero este le dio todo. Y le devolvió a Sara, su mujer. Dijo, ¿sabe qué? Tome su vieja y llévese toda esta mano. Mire, le regalo las vacas, le regalo los becerros, le regalo todo, llévese todo, yo no quiero saber más de usted. Y dijo a Abimelech, aquí dice en el verso 15, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, haga lo que quiera, mas sálgase de mi presencia. En el verso 16 dice, y a Sara le dijo, voltea a mirar a la vieja y le dice, he aquí te he dado 1000 monedas de plata. ¿A quién? A tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue indicado. Es tremendo. Una lección bastante brutal, por decirlo así. Dice Abimelech, hermano, mire, le dice a Abraham, no lo voy a hacer por ti, lo hago por Dios. Dios lo colocó en mi corazón porque usted no se merece absolutamente nada. Usted es un mentiroso y es un falso. A la verdad, tú cargarás con la culpa de tus decisiones, le está diciendo Abimelech a Abraham, aquí parafraseando, con la culpa de tus decisiones y cada vez que mires una vaca de esas que te voy a dar, cada vez que mires un becerro, te vas a acordar de todo lo que hiciste y te va a pesar por el resto de tu vida. Y el sarcasmo, aquí es bien notorio en Abimelech. Mire lo que le dice ahí en el verso 16, creo que es. Sí. Y a Sara le dijo, he aquí te he dado 1000 monedas de plata, porque esta plática le dio para el Transmilenio, a tu hermano. Es decir, le ha dado plática a tu hermano entre comillas, ahí está el sarcasmo. Váyase con su hermano. Después de que todo lo que dijo le está diciendo, es irónico y sarcástico lo que está diciendo. Váyase con su hermano. Llévese las vacas, llévese todo. Yo aquí usted no lo quiero ver. Mire lo que dice el verso 17. El verso 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Yo no sé si yo dejaría que alguien orara, que alguien así orara por mí. Pero recuerden algo, a Abimelech se le apareció Dios en el sueño y le dijo, respeta la vida de mi profeta, este es mi profeta enviado por mí. Y Dios y Abimelech por eso dejó que Abraham orara por él, porque el Señor le dijo en el sueño, le dijo en la visión, deja que él ore, él va a orar por ti para que sane su tierra. Si Dios no se le hubiera aparecido, si hubiera pasado así, obviamente hubiera pasado un desastre, pero a lo que me refiero es que si Dios no le hubiera dicho, deja que este es mi profeta, deja que ore por ti porque él sanará tu tierra, pues sencillamente yo lo hubiera hecho. Yo no hubiera dejado que alguien así con este testimonio ore por mí, porque nos estamos envueltos en este tiempo, en este tipo de cosas, hermano. Que llegan personas con un testimonio pobre, repobre y ya quieren predicar, con personas que tienen sus familias destruidas, donde el sacerdote no es sacerdote, donde es otra persona totalmente diferente, donde la esposa es
totalmente, un testimonio es de lo peor, pero quieren predicar, quieren ir a las campañas de evangelización, quieren dar lo mejor de sí, cuando no son nadie, cuando son por dentro totalmente un cero espiritual. Yo no dejaría, francamente, que alguien así orara por mí, porque el testimonio que me está dando, me está brindando, no es el que debería ser. Pero a Abimelech se le apareció el Señor y le dijo, lo harás porque si no, no voy a curar tu tierra. Y por eso lo hizo Abimelech. Más allá de la mentira, es que esto es, yo no sé, recuerden que la matriz de este pueblo estaba cerrada. O sea, no podían tener niños, la civilización, o más bien toda la gente de esta nación estaba condenada a la muerte porque no iban a tener más muchachos, no iban a tener, el futuro estaba totalmente condicionado. Ahí se iba a acabar toda la generación. Estaba cerrada y hay una fe por encima de la fe del profeta y un temor y obediencia por encima de la de Abraham. Una fe por encima de la de Abraham, que creyó que todo su pueblo se iba a salvar. Una fe por encima del profeta de Dios, o sea, qué oso. La verdad es una vergüenza. Y más allá de la mentira, Abraham está ahora de vuelta a la comunión con Dios. Ya llega todo este momento, toda esta vergüenza, todo este oso tan tremendo, porque no solamente, vuelvo y repito, está en juego la vida de Abraham y de su mujer, sino la vida de todo un pueblo que estaba a las puertas de la muerte por causa de una mentira de alguien, de un pecado de alguien. Y más allá de esto, más allá de esta mentira, Abraham es ahora o está ahora de vuelta a la comunión con Dios. Siempre, hermano, siempre podemos volver a la comunión con Dios. Siempre podrás volver a los brazos de Dios. Siempre podrás arrepentirte. Siempre podrás confesar y apartar todo tu pecado. Quizá le esté hablando a alguien que está afuera de la relación con Dios a esta hora. Quizá le estoy hablando a alguien que lleva mucho tiempo sin poderse conectar. Quizá le estoy hablando a alguien que hace mucho tiempo dejó de recibir esa presencia que lo levantaba, que lo sanaba. Ahora vive amargado, ahora vive orgulloso, ahora vive soberbio. No puede hacer clic con el Señor de nuevo. Quizá usted haya mentido, quizá usted haya engañado, quizá su corazón no está limpio, quizá usted está viviendo una mentira, es culpable y no quiere abandonar ese pecado. Ese pecado permanecerá. Ese pecado permanecerá como barrera entre usted y Dios hasta que usted se disponga a confesarlo. Los cielos, todos los cielos, mi hermano, se volverán de bronce para usted. Todas sus oraciones no las va a escuchar Dios. Usted va a estar totalmente aislado de la presencia de Dios. Las bendiciones no llegarán. Tal vez usted se estará preguntando, ¿por qué no? ¿Por qué siempre en problemas? ¿Por qué siempre en dificultades? Dios no oye. Y Dios no oye porque tú estás en pecado. Tienes que arrepentirte y volver a Él. No estás teniendo ninguna victoria en tu vida. Tu vida cristiana no va para ningún lado. No sientes gozo, ni siquiera sabe por qué está aquí ante este computador mirándome la cara. Usted no sabe, usted no tiene ni idea, usted está ahí, un tipo ahí que habla y habla, pero usted no siente nada precisamente porque usted hace tiempo se alejó. Hace tiempo se alejó. Ni siquiera, hombre, usted, de hecho usted es un testimonio vergonzoso para todos los demás. Quizás le estoy hablando a alguien así. Lo que hizo Dios por Abraham, lo puede hacer por usted. Abraham al final volvió a tener esa comunión. Mintió, sí, engañó, sí, fue mal testimonio, sí, casi mata a una nación entera, sí, pero volvió a tener una relación con Dios. Vuelvo y repito, lo que Dios hizo por Abraham, lo puede hacer por usted. Lo que hizo con David luego del adulterio y del asesinato. Él se apartó, David se apartó, confesó su pecado y fue totalmente restaurado.
y fue un gran instrumento en las manos de Dios. No sé en qué situación esté usted, qué pasos dio, qué pecado tiene que impide esa relación que tanto desea con Dios, no lo sé. Lo único que lo sabe es el Señor. Dios respondió. Lo único que le puedo decir, hermano y hermana, es que Dios respondió la oración de Abraham. ¿Cuántas veces restauró Dios a Abraham? Pues yo no creo que solamente estas 2 veces, yo creo que fueron más. La desobediencia de Egipto y bueno, muchas cosas más, pero Él lo restauró, igual que lo hizo con David, igual que lo hizo con mucha gente, también lo puede hacer con usted. Pero ¿qué debo hacer para eso? ¿Qué debo hacer para que Dios restaure mi relación, para volver a estar allí? ¿Qué debo hacer? Vamos a ir a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Verso 9. Esto es lo que tenemos que hacer para entrar en esa presencia con el Señor. Dice, Primera de Juan 1 desde el verso 9, lo voy a leer en otra versión para que a usted se le quede grabado. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dijo poca? No, dice toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, o sea, si usted es de los que dice, no, yo estoy bien con Dios, yo ni mentí, no, ojo, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Quizá por eso es que usted no escucha la voz de Dios, quizá por eso es que usted se encuentra totalmente lejos de Dios. A esta hora, mi hermano, yo quiero hacerle un llamado para que usted entre en esa comunión de nuevo con Dios, para que no seamos testimonio ni ante nuestros hijos, no seamos mal testimonio ni ante nuestros hijos, ni ante nuestra familia, ni ante nuestra nación, ni ante nuestra ciudad, ni ante nada, porque somos hijos de Dios y debemos guardar eso. Amén. Vamos hasta ahora a ponernos en oración. Muy callados los veo a todos. Espero que estén en esa transición de reargudición, se dice, no sé, reargullimiento. Bueno, estén en ese momento de meditación, en ese momento de concientización, en ese momento de apropiación de la palabra, que empezamos a recordar esos momentos en donde hemos sido pésimos testimonios. Y también te hablo a ti que te crees que eres buen testimonio, pero yo creo que el buen testimonio no lo das tú. El buen testimonio lo dan las personas que están alrededor tuyo. Pregúntale a tu esposa si eres buen testimonio. Pregúntale a tu hijo si eres buen testimonio. Ellos pueden dar fe de si lo eres o no. Tú no, porque primero, como Abraham, están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. Por eso tú no puedes responder a esa pregunta. Pueden responderle a los que están alrededor tuyo. Pregúntale a tu pastor, yo sí te puedo decir si eres buen testimonio. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, que se conectó hasta ahora, Dios. Para darnos buen testimonio, Señor, de tu palabra, Dios. Que seamos, Señor, en todos nuestros caminos, Señor, ejemplos de virtud, ejemplos de integridad, Señor. Que nuestras bocas hablen de verdad todo el tiempo, Señor. Que hablen la verdad. Que nuestras bocas reflejen, Señor, tu gloria, Señor. Que nuestras bocas, Señor, reflejen lo que hay en nuestro corazón como parte del proceso que hay de Dios en nosotros. Padre amado, que seamos, Señor, transformados a la estatura del varón perfecto, Dios. Que en nosotros no haya tacha de mancha, Señor. Tal vez podemos cometer errores, Señor.
porque tenemos una naturaleza, Señor, que nos hace hacerlos tal vez. Pero permite, Señor, que en medio, Señor, de nuestros procesos, Señor, de acercamiento a ti, podamos arrepentirnos de cada situación, que la sintamos como parte de nosotros y podamos llegar a oídos del Rey de Reyes y Señor de Señores y podamos ser transformados nuevamente. Padre, permite acercarnos todos los días a ti, porque estamos conscientes que tú no eres el que te alejas, sino somos nosotros. Por tanto tiempo, Señor, que he dejado, Señor, de estar ante tu presencia, Señor, hoy te pido perdón. Por tantas cosas, Señor, que he ocultado en mi vida, por tantas malas palabras, malos tratos, malas decisiones, malos pensamientos, por mis mentiras, por mis engaños, Señor, por mi forma de proceder, por mi gritería, por mi orgullo, por mi displicencia, Señor, por mi soberbia, Señor, hoy te pido perdón. Y quiero llegar a tu presencia nuevamente. Quiero que tú me abraces, Señor. Quiero que se haga realidad lo que dice tu palabra en Primera de Juan, Padre. Y quiero, Señor, que tú, Espíritu Santo de Dios, me redarguya, Señor, y me haga consciente de lo pecador que he podido llegar a ser para tener, Señor, la voluntad y la presencia tuya en mi vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por todos mis hermanos que ahora, Señor, entran en este canal de misericordia, en este canal de aprendizaje, Señor, porque eso es lo que somos, Dios. Gracias, papá, por todo lo que nos das. Gracias, papá, por tus bendiciones, Señor. Anima a cada persona, Señor, que hoy está angustiada, Señor, y que tal vez se pregunta por qué las oraciones no son contestadas, para que puedan llegar a lo profundo de su corazón y poder ver lo que hay allí realmente. Padre, te damos, Señor, gracias por todos tus hijos. Te damos gracias, Señor, aún por las personas que están afuera en el mundo, porque de ellos también aprendemos. Aprendemos integridad y aprendemos, Señor, inclusive bajo la vergüenza de que no somos realmente los hijos que tú quieres que seamos. Acércanos más, un poco más a esa altura que debemos estar para contigo, Padre. Hoy te damos la honra, hoy te damos la gloria a ti, Señor. Y hemos orado, Señor, en tu nombre, Padre misericordioso, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, los que se conectaron, los que no, no sé, no se ve mucho aquí. La verdad, estas vainas no me gustan. Pero igual, un saludo para todos los que estén por ahí. Un abrazo fraterno, Dios me los bendiga, que tengan una hermosa semana. No olviden guardar sus aportes. Es imprescindible para el sostenimiento de la iglesia y hacerlo llegar en la medida que puedan hacerlo. Dios bendiga sus frutos, Dios bendiga cada uno de sus recursos, los multiplique y sean para ustedes de bendición. Amén. Dios se apodere de sus mentes, Dios dirija sus acciones en esta semana. Nos estamos viendo y escuchando en lo corrido de ella. No olviden seguir orando por nuestros hermanos y no olviden que estamos pegados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga. Chao.